Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por vernos desde donde quiera que estén y a la hora que estén. Gracias. En la agenda de hoy tenemos contemplado para platicar, como lo hacemos cada semana, sobre lo último acontecido en esta última semana y yendo de adelante hacia atrás, pues, en función de los hechos más relevantes para analizar desde aquí, digamos, porque la propia televisión tiene su agenda pública o su agenda política, y los medios digitales, los medios de redes sociales también tienen su propia agenda. Cada quien trata de posicionar la suya, y bueno, desde aquí tratamos de dar una interpretación de los hechos más importantes en función de lo que creemos puede ser de carácter analítico, más que de carácter mediático, digamos. Sí incurrimos en estar revisando algunos hechos, algunas coberturas de carácter mediático, por la relevancia que pueden llegar a cobrar, pero nos interesa más el análisis de los procesos sociales y en muchos de ellos también está la agenda pública. La agenda política que se da semana a semana, y vaya que en esta última semana ha habido una semana muy intensa desde los ámbitos nacionales como internacionales, y por ejemplo tiene en estos momentos muy preocupado a muchos sectores en el mundo lo que está sucediendo en Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Recordemos que este conflicto Ucrania-Rusia en realidad es un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y cada uno con sus aliados. Y bueno, sabemos que Ucrania es un país invadido por Rusia, condenable por supuesto, pero en todo caso Rusia está defendiendo su territorio, su espacio vital, y ese espacio vital incluye al territorio de Ucrania. Esto no hubiera sucedido si Ucrania no levanta la mano para sumarse a las filas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezado por Estados Unidos, la famosa OTAN. La invasión no hubiera tenido lugar si Ucrania no se hubiera incorporado, no hubiera dado intenciones de incorporarse a la OTAN, porque todavía no es parte integral de la OTAN, aunque sí está recibiendo ayuda militar de parte de esta organización y particularmente de parte de Estados Unidos. De las cosas extrañas es que Ucrania es un país invadido, militarmente hablando, por un país como Rusia, y lo extraño es que no se pueda defender a sus anchas, digamos. Tiene armamento ya fomentado, acercado por Estados Unidos, como misiles de largo alcance, que se ha hablado mucho en estas semanas y se ha hablado mucho en estos días. Tiene esos misiles, pero no lo dejaban usar ese armamento ni los países europeos ni Estados Unidos. Es la parte extraña, que está siendo atacado, es un país atacado, agredido militarmente por Rusia, pero no le permiten usar ese armamento, y no le permiten usar ese armamento porque entonces puede detonar más violencia, una agresión todavía más fuerte de parte de Rusia precisamente. Y resulta que en estos últimos días, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, finalmente le da el permiso a Ucrania para usar ese armamento de largo alcance, un alcance que puede alcanzar, tal parece que hasta los 300 kilómetros de distancia. Y efectivamente ayer me parece, fue que Ucrania usó por primera vez ese armamento de largo alcance sobre territorio de Rusia, pero no causó mayores problemas, mayor destrucción en el lado ruso, según se hace ver en los propios noticieros internacionales. Y en ese sentido Rusia no ha tenido una respuesta tan enérgica como si hubiera atacado, por ejemplo, Moscú, la capital, o bien otros espacios importantes, otras ciudades importantes para Rusia.
Los propios rusos en ese sentido tampoco han tenido mayor exaltación, los rusos hablando como ciudadanos, porque tal parece que usó ese armamento, ese lanzamiento de los primeros misiles de largo alcance sobre territorio ruso, pero en territorios poco poblados, despoblados básicamente, y tal parece que lo estaban usando, al menos por ahora, como advertencia para Rusia, claro, para Vladimir Putin, diciendo: ya tenemos la autorización, o ya tenemos armamento, o bien ya tenemos el armamento y tenemos la autorización para usarlo de parte de nuestros promoventes de este armamento, de parte de los países europeos y Estados Unidos, y ya no te metas con nosotros, lo que más conviene es que salgas de nuestro territorio, Ucrania, y que mejor vayamos terminando esta guerra. Tal pareciera, esa es una interpretación que se puede hacer de por qué Ucrania está usando ese armamento sin irse directamente a infraestructura militar o infraestructura importante en territorio ruso, pero aún así no deja de ser una amenaza para la estabilidad de la región, para la estabilidad del mundo y desde luego y en primer lugar para la integridad territorial, la integridad social o la integridad humana de los propios ucranianos. Me parece que a fin de cuentas no deja de ser un acto irresponsable del propio gobierno ucraniano estar usando este armamento cuando sabe que Rusia puede responder de una manera más agresiva todavía. Recordemos, para fines de pensar en ejemplos históricos, es que el propio Estados Unidos ha sido muy agresivo con aquel país que se interpone los intereses del propio Estados Unidos, y ejemplos, por ejemplo, está en Afganistán, que fue agredido de una manera por demás violenta, excesivamente violenta, o bien el territorio de Irak también en exceso de una agresión excesiva de parte de Estados Unidos hacia Irak. Son ejemplos de lo que puede ser una potencia sobre otros países periféricos. Ucrania no es un país central, fue en todo caso parte de la Unión Soviética y fue en todo caso parte de una potencia militar en su momento, hablando de finales de los años 90, pero ya Ucrania, ya como país independiente de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, ahora ya no es una potencia, es un país importante económicamente hablando, pero ya no es una potencia, y la potencia es Rusia, y Rusia es quien sí puede agredir de manera muy agresiva, muy violenta al territorio ucraniano. Incluso en las últimas semanas, en la última semana también se vieron agresiones muy fuertes en varias partes del territorio ucraniano. Entonces, en lo personal creo que es imprudente que Ucrania decida usar ese armamento de largo alcance cuando Rusia puede responder de una manera agresiva. Y esa manera agresiva no necesariamente implica el uso de armamento nuclear. Desde luego Rusia en lo que sí respondió el día de ayer, entre ayer y hoy, fue cambiando los protocolos de uso de su armamento nuclear, como que poniendo el dedo en el gatillo para, en dado caso, usar ese armamento nuclear en contra de Ucrania, pero la misma Rusia, el mismo Vladimir Putin, son muy prudentes, han sido prudentes históricamente, y me parece que seguirán siendo prudentes para el uso de armamento nuclear, tanto para Ucrania o en contra de cualquier otra nación, porque eso puede detonar situaciones insospechadas, como se suele decir, insospechadas, porque ¿a qué puede llevar una agresión con armamento nuclear? No lo sabemos. Como todo mundo sabe, como es el conocimiento público, conocimiento universal, las únicas veces que se ha usado un arma nuclear, una bomba nuclear, fue para terminar la Segunda Guerra Mundial. En esos momentos Estados Unidos, que era la única nación que lo tenía, precisamente lo usó como una manera de obligar, en ese caso a Japón, en ese momento a Japón, para terminar la guerra, para que se rindiera, pero también para Rusia, para que saliera del territorio alemán, porque los rusos fueron los primeros que entraron a territorio alemán, y se hubieran quedado con el territorio de Alemania, si no es que los estadounidenses lanzan esas bombas atómicas y persuaden en ese momento a Rusia o a la Unión Soviética en ese momento
para que salieran de Alemania, y en todo caso se dividieran el territorio alemán, los rusos y los norteamericanos, precisamente cuando nacía la Guerra Fría. Y desde entonces no se ha vuelto a usar armamento nuclear para agredir a otra nación, sí para pruebas atómicas, pero no para agredir a otra nación. ¿Qué sucedería? Se habla, porque se vende mucho hablar de una tercera guerra mundial, incluso el uso de una bomba atómica, armamento atómico de parte de Rusia, no necesariamente conduce a una guerra mundial, porque las naciones tampoco quieren guerras en sus naciones, ¿verdad? Desde luego, si le preguntamos a Alemania, oye, ¿quieres una guerra? Si quieres ser parte de una nueva guerra o una nueva tercera guerra mundial, pues va a decir que no. O Estados Unidos va a decir que no, y cualquier nación van a decir que no. Mediáticamente hablando, vende mucho esa intención. Es inquietante pensar en una tercera guerra mundial. Pero también pensemos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y para denominarse guerras mundiales, no es que hayan participado todo el mundo, todo el globo terrestre. Participan las potencias con sus aliados, en su momento Estados Unidos y sus aliados, y en su momento Alemania y sus aliados. Potencias, hablando de potencias, y cuando participan las potencias en esas guerras, es que se le ha dado el carácter de guerra mundial. Pero no cuando se matan entre sí países periféricos, como podría ser Ucrania con otra nación periférica o México con otra nación periférica. Son guerras, en ese caso se denominan guerras regionales, pero no guerras mundiales, ni mucho menos. Para que hubiera una tercera guerra mundial, tendrían que estar participando las potencias en bloque, confrontadas entre sí en bloques. En su momento fue Japón, más o menos aliado con Alemania, con Italia, y fue el bloque de Estados Unidos con Francia, con Inglaterra y otras naciones en bloque, en bloques de países centrales, no países periféricos. Y una agresión en todo caso de Rusia, como lo estamos viendo, contra Ucrania, no detona la guerra mundial. Una agresión atómica de Rusia en contra de Ucrania no desataría la guerra mundial en todo caso. En todo caso, habría que estar viendo cuáles son los intereses de Estados Unidos para permitir que Ucrania use ese armamento de largo alcance. Desde luego es una provocación para Vladimir Putin, es una provocación para Rusia, muy, muy puntual de parte de Estados Unidos hacia Rusia, pero cuáles son las intenciones, pues no las sabemos a bien. Se puede especular mucho, pero lo que es una realidad es que con una escalada violenta de parte de Ucrania hacia el territorio ruso, quien va a sufrir las consecuencias, pues es Ucrania, no va a ser Estados Unidos. Estados Unidos está salvaguardado en el otro lado del continente, en otro lado del mundo, y quien va a sufrir las consecuencias, quien las ha sufrido ya desde hace más de un año, es precisamente Ucrania. Ya 2 años de guerra y más de 2 años de guerra en Ucrania, y puede ser devastador para la misma Ucrania. La misma Rusia se ha mantenido, ha limitado su ataque hacia el territorio ucraniano. Por ejemplo, no ha entrado al territorio de Kiev, la capital ucraniana, no ha tomado la capital de Kiev, la capital ucraniana, porque tiene sus limitaciones. Limitaciones que son, en primer lugar, para el mundo, limitaciones humanas, de carácter humano, humanístico, de carácter humanitario. Se vería muy mal si Rusia invade directamente la capital y causa miles de muertes. Invadir o bombardear una capital implicaría miles de muertes, evidentemente. Eso se vería muy mal para la causa rusa. Hay, como se sabe, códigos, incluso en la guerra hay códigos de conducta. Incluso en la guerra se puede estar hablando en dado momento de crímenes de guerra, y por lo mismo incluso la Corte Penal Internacional ya tiene una orden de aprehensión en contra de Vladimir Putin. También por eso se especula por qué Vladimir Putin no acudió
en estos días a la cumbre del G20, de las 20 economías más desarrolladas en el mundo. Bueno, hay códigos, no se pueden traspasar ciertas líneas en teoría, pero sabemos que esas líneas se traspasan una y otra vez, y si no, pregúntenle a Israel, que ha pasado todas las líneas posibles, en este caso en el genocidio que lleva adelante en contra del pueblo de Gaza, de la Franja de Gaza, o del pueblo palestino. Entonces hay expectativas de lo que implica la autorización de Estados Unidos para que Ucrania use armamento de largo alcance, pero quien lleva las principales consecuencias es Ucrania. Los ucranianos lo saben, y la verdad es que me parece que es una gran torpeza estar usando ese armamento cuando Estados Unidos no los va a respaldar si es que Rusia se decide atacarlos de una manera más violenta. ¿Qué puede ganar Ucrania? No es que esté ganando nada, por eso es que no usa ese armamento de largo alcance en territorios sensibles en cuanto a población, en cuanto a infraestructura militar, o en cuanto a propia infraestructura de carreteras, aeropuertos importantes para Rusia, y los dispara, pero en un espacio poco poblado y de una manera más bien persuasiva, diciéndole a los rusos: ya tengo más elementos para defenderme, y así que ten cuidado. Pero los propios ucranianos saben que no pueden ganar esa guerra. En todo caso, lo que intentan, me parece, es limitar el avance de los rusos. Pero ¿cuál avance cuando Rusia ya tiene el territorio que quiere de parte de Ucrania? El territorio que quería desde un principio de la guerra Rusia del territorio ucraniano, pues ya lo tiene. Ya tiene control sobre él. Esta guerra, ¿cuándo va a terminar? Cuando Estados Unidos deje de financiar a Ucrania, porque sin ello Ucrania no tiene manera de seguir sosteniendo una guerra que no le corresponde, hay que insistir en eso, una guerra que le corresponde a los intereses de Estados Unidos y a los países europeos, y que toman como carne de cañón a los ucranianos, y que toman como a su patiño, a su títere, al presidente de Ucrania, y lo traen paseando. A veces ya fue a Estados Unidos, ya fue al Parlamento Europeo para que este presidente ucraniano dirija unas palabras al mundo, para que le aplaudan, y después que hay de eso, bueno, hay apoyo militar para que continúe con una guerra, pero esa guerra es en defensa de los intereses de la OTAN, en contra de los intereses de los europeos y particularmente de Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar ahora que viene Donald Trump? Bueno, Joe Biden incluso le está sirviendo la mesa a Donald Trump para que sea quien se vista de gloria diciendo: ya acabé con el problema ucraniano, llegué y negociamos. Y ese de negociar el fin de la guerra en Ucrania es dejar de abastecer de armamento a Ucrania para que se siga sosteniendo esa guerra que no tiene ningún sentido en términos humanitarios, ni para los ucranianos en primer lugar, ni para el mundo entero. Lo que quisiera ver el mundo entero es que termine esa guerra, porque quien está sufriendo es el pueblo ucraniano, quien no tiene una vida normal, cotidiana, en términos económicos, pues es Ucrania, y quien está sufriendo las pérdidas infinitamente económicas, pues es Ucrania. Rusia lo tiene donde lo quiere, no es contundente en su ataque hacia Ucrania porque no lo quiere, no porque no pueda. El discurso mediático, el debate mediático en estos términos es que Rusia no tiene la capacidad militar. La verdad es que Rusia tiene a Ucrania donde lo quiere, y tiene el territorio que quería desde un principio, la famosa región del Donbass, que es un colchón, digamos, para que no ingresen, al menos tan fácilmente, cualquier fuerza militar que quiera atacar a Rusia, territorio ruso, por el lado de Ucrania. Pues la verdad es que Rusia tiene ese control. Y desde el 2014 Rusia tiene el control, por ejemplo, de esta pequeña isla también, Crimea, que se la tomó, que se la arrebató sin disparar un solo tiro en ese momento a los ucranianos. Y vamos, ¿quién tiene el control de esa región? ¿Quién tiene el control sobre Ucrania? Pues los rusos, que en estos momentos lo único que hace es tratar de mantener un
un bloque militar para que en todo caso sean los ucranianos quienes no retomen el control de su territorio que ya fue conquistado. Que les gustaría a los ucranianos recuperar ese territorio perdido, pero los rusos ya no lo van a soltar, salvo que eventualmente haya un acuerdo entre la OTAN y Rusia, o bien entre el bloque de Estados Unidos y el bloque europeo, finalmente asegurando a Rusia, y esto de asegurando es por medio de acuerdos firmados, que se van a retirar, todo interés en el territorio ucraniano. Y esos intereses son, desde luego, que quieren los estadounidenses y europeos para respecto del territorio de Ucrania, pues poner armamento, y por qué no poner armamento nuclear que esté apuntando hacia territorio ruso. Si estuviéramos viendo un mapa, estaríamos viendo cómo es que desde Suecia, Finlandia, y pasando por los países europeos, Alemania, Francia, y pasando por Ucrania, y pasando por estos territorios antes repúblicas socialistas, soviéticas socialistas, hacen un arco que envuelve a la capital de Moscú. Que necesitarían entonces para que se retiren, para que Rusia regresara, para que en dado momento regresara ese territorio ahora conquistado, territorio ucraniano ahora conquistado, pues que se firmara precisamente un acuerdo en donde se retiran todas esas intenciones armamentistas, no de Ucrania, sino armamentistas de Estados Unidos y sus aliados europeos. Eso hace difícil que se vea, y insisto, el que pierde es Ucrania en todo esto. El gran perdedor en todo esto ya fue Ucrania desde 2014, e insistió con sus torpezas, y vimos nacer una guerra en esta zona, e insiste en sus torpezas y ahora lanza misiles de largo alcance en territorio ruso. Es como el típico chiste en donde el mono, el chimpancé, le está jalando la cola al león. ¿Y qué va a suceder? Pues lo obvio, va a suceder simplemente lo obvio. No queremos eso para el pueblo ucraniano. Los líderes de cada nación a veces hacen cada torpeza y se llevan entre las patas a su pueblo, y en este caso se están llevando al pueblo de Ucrania, y está pagando las consecuencias, y las seguiré pagando si es que los líderes ucranianos no entienden que simplemente se trata de una crisis existencial, o un riesgo existencial que tiene Rusia, y lo que está haciendo Rusia entonces es defender precisamente su misma existencia. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros si nos vemos en una crisis existencial, en una crisis en un peligro existencial, más que crisis existencial, que es otra cosa, un peligro existencial, que perdamos la existencia? Pues estaríamos haciendo lo que los rusos en su momento. Pero bueno, esto es una reflexión que ya nos alargamos un poco por estos asuntos que están sucediendo en el orden internacional, y en el orden internacional también están sucediendo otras cosas que ya competen también a México, desde luego, como sucedió precisamente con esta cumbre del grupo de los 20, del G20, en donde estuvo Claudia Sheinbaum, junto con pues precisamente Joe Biden, con el presidente de Brasil, y bueno, varios líderes latinoamericanos, alemanes. Se reunió, saludó. Las reuniones no son tan extensas como los mismos líderes desearían, como la misma Claudia Sheinbaum desearía. Son momentos breves en los que sí se comunica, sí saluda a esos personajes. Saludó al rockstar de primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en sus primeros años de gobierno como gobernante de Canadá era toda una rockstar. Ahora bajó un tanto su popularidad, pero sigue siendo un personaje carismático y emblemático, y ahí estuvo Claudia Sheinbaum saludándolo. También saludó a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y con sus peculiaridades, saludándola con un beso en la mano. Es decir, hay muchas cosas que en los medios de comunicación estamos viendo que les gusta estar analizando estos detalles en grandes
haciendo un análisis general, digamos, de esta primera visita de Estado que hace nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hacia fuera del país. Justamente es eso, la gran nota me parece que es Claudia Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, se anima a salir del país. Tal parece que va a ser esa su lógica, estar saliendo a esas giras internacionales para posicionar el nombre de México, para negociar en el nombre de México lo que tenga que negociar. ¿Algo se negocia? Sí. Lo que vemos es la típica fotografía de los líderes reunidos en el G20, los mensajes que se hacen en el G20 o en cualquier cumbre internacional. Es cierto que lo que dice Claudia Sheinbaum, lo que dijo en esa cumbre, mucho está dirigido a los mexicanos, y por eso su congruencia de hablar sobre los pobres, sobre la atención a las condiciones de pobreza, en este caso que vive el mundo, pero le está hablando a los mexicanos y siendo congruente con su mensaje que maneja en México en este caso, y además llevando como embajadora de México en el mundo, llevando o presumiendo un programa que ha sido propiamente mexicano, que es el Sembrando Vida, en donde se le apoya económicamente a las familias mexicanas, ciertas familias mexicanas, cierto número de familias mexicanas, para que se dediquen a labores de reforestación en sus regiones. Un mensaje, sí, dado en Río de Janeiro, pero dirigido mucho a los mexicanos, y bueno, recubierto, aderezado por esta intención mediática de estar sacando, explotando, digamos, mediáticamente hablando, esta noticia, explotando todo lo que se puede decir de esto. Y en eso de explotar lo que se vivió, la experiencia que tuvo Claudia Sheinbaum en esta cumbre del G20, pues también se habla mucho de lo que no dijo, y vamos, hay que insistir que tienen un momento muy breve para su intervención. Hay protocolos, y en los protocolos cada líder de cada nación tiene su tiempo límite para lanzar su mensaje. No es una conferencia magistral de la doctora Claudia Sheinbaum para todo el mundo, es un mensaje breve, y en ese mensaje breve tienen que posicionar un mensaje importante. Claudia Sheinbaum se fue por esta, que comentamos que ya todo el mundo sabe, esto de atacar las causas de la pobreza, reducir el gasto militar, algo que incluso suena un tanto cándido, porque justamente estamos viendo todas las intenciones de europeos y Estados Unidos para estar fomentando las guerras, y vemos a Estados Unidos y a los europeos respaldar la guerra que tiene Israel en contra del pueblo palestino, y si algo no van a hacer es atender el llamado de Claudia Sheinbaum, por muy buenas intenciones que tenga nuestra presidenta, y por muy buenas intenciones que eso represente para todos los mexicanos y para todas las personas que habitamos este mundo, que más quisiéramos que no haber guerras. Bueno, ese gran número, esa gran mayoría de personas, de seres humanos que no queremos guerra, nos vamos a quedar con las ganas de que no haya guerra, porque estos puñados de líderes que encabezan el armamentismo en el mundo, pues están interesados en que esto así suceda. Bueno, son parte de los mensajes que se pueden estar analizando. Entonces, a fin de cuentas, Claudia Sheinbaum cumplió, eso sí, echada para adelante en su discurso, echada para adelante, reuniéndose en un ambiente como lo pudimos ver en la fotografía oficial y en las crónicas que se pudieron ver, rodeado de puros hombres. Por ahí había otra persona, otra mujer, líder mundial, italiana, si no mal recuerdo. Las dos de todo el mundo que estaban ahí, de los 20 líderes, 19 líderes, porque se habla que son 19, que ese grupo del G20 está compuesto por 19 líderes. Bueno, de todos ellos, solo 2 mujeres, y una, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y también se deja ver el cariño que le tenemos los mexicanos hacia nuestra presidenta. Estábamos atentos a lo que hacía, y si algo se deja ver también como parte de uno de los grandes mensajes, el primer mensaje que habrá dado Claudia Sheinbaum, directamente leído por ella,
Y el otro mensaje mediático, el otro mensaje implícito de su visita es precisamente poner en la agenda pública internacional que todavía no se ha avanzado mucho en la equidad de género. Y ahí está el desequilibrio total, en donde solo 2 mujeres líderes asisten a esta cumbre y el resto son hombres. 17 personas son hombres en esos, entre esos líderes mundiales, y se ve entonces que hace falta más, trabajar más para alcanzar a una mayor equidad de género. Para alcanzar la equidad de género, en ese tramo estamos, en ese camino estamos, tratar de alcanzar la equidad de género, pero por ahora está muy, muy lejos. Y sabemos que es en todos los sentidos que estamos muy lejos de que haya esa equidad de género. Y lo que no vieron a esos líderes es que en México se está intentando precisamente eso. Que en estos momentos en México muchos de los cuadros de gobierno federal y en todos los sentidos están tratando de ser equilibrados. Hay muchas gobernadoras ya, y ya hay tantas cosas que hemos dicho en este mismo programa, que la gobernadora del Banco de México es mujer, en fin, que la secretaria de Gobernación es mujer, y en fin, tantos ejemplos que hemos dado y que seguiremos dando. Eso no lo alcanzan a ver los líderes reunidos en ese G20, pero eso está respaldado, o en eso consiste el respaldo que tiene Claudia Sheinbaum cuando visita un país. Y si alguien se acerca a conocer un poco más de lo que significa el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues se dará cuenta precisamente que en México se está intentando dar esa equidad de género en lo más posible. Y eso sí permea de arriba hacia abajo. Y estamos viendo cómo es que incluso nos cuidamos ahora en el lenguaje de cómo nos referimos a los mexicanos y a las mexicanas. Eso también es un discurso internacional, según parece. Ya es universal estar hablando de las y los mexicanos, las y los dirigentes, en fin. Quizá esos sean los dos mensajes que se pueden estar destacando respecto de la visita de Claudia Sheinbaum. Se habla de muchas más cosas, se habla de mucho de lo que no dijo, pero bueno, en unos cuantos minutos que tuvo nuestra presidenta para lanzar su mensaje, no se puede decir todo lo que no dijo. Para eso está precisamente su propia agenda de trabajo, para eso está el regreso a México, para que siga trabajando sobre los temas que no tuvo tiempo de comentar en el G20, y lo seguirá trabajando, seguirá atendiendo esa agenda incluyente, inclusiva, esa agenda económica, esa agenda política, esa agenda ambiental, que la agenda ambiental sí la tocó en este grupo de G20 reunidos en Brasil, pero bueno, seguirá trabajando en ello. Y también, a manera de contraste, el viernes pasado, jueves y viernes, tuvo lugar la cumbre iberoamericana, y esta fue un total fracaso. A manera de comparar, porque en Río, en este evento organizado en Brasil por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, fue todo un éxito, fueron todos los líderes que él esperaba. Y lo que pasó en la cumbre iberoamericana es que solo fueron de todos los líderes invitados, solo llegó el rey de España, solo llegó el presidente de Portugal, y estaba el presidente anfitrión. Esto fue en Ecuador, y estuvo entonces el presidente anfitrión, Daniel Noboa, con quien tuvimos un conflicto serio. De hecho, por él rompimos relaciones diplomáticas con Ecuador, porque recordemos que invadió la embajada de México en Ecuador, y desde entonces se rompieron relaciones con este país. Y el mundo lo castigó, y se ve aquí cómo es que lo castigó. Y quienes asistieron nada más a su cumbre iberoamericana, donde se supone que iban a ir todos los países de lengua hispana, incluida España y incluido Portugal, que bueno, son portugueses, hablan portugués, pero son parte de esta cumbre iberoamericana. Solo 3 líderes: el rey de España, el rey Felipe VI, Daniel Noboa como presidente de Ecuador, y Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. Fueron todos una tristeza, no deja de ser una tristeza,
que a un país latinoamericano lo desalienten de esa manera, una tristeza que al pueblo ecuatoriano lo desalienten de esa manera por culpa de su dirigente. Vamos de las torpezas, hablando de las torpezas que ha tenido este presidente Daniel Noboa. Una fue la invasión de la Embajada de México en su territorio, y la otra es estar queriendo invitar a líderes que ya le dieron la espalda precisamente por las acciones que ha tenido, especialmente con México. Y en esto también se refleja el cariño que se le tiene a México, o la solidaridad que se tiene con México. En todo caso, ¿por qué acudió el rey sabiendo que no habían garantizado su visita el resto de líderes? Pues solo él sabe por qué. ¿Por qué fue el presidente de Portugal? Solo él sabe por qué. En fin, fue un total fracaso. La cumbre iberoamericana en Ecuador, todo un fracaso, y la cumbre de los G20, todo un éxito, porque además se firman acuerdos, se firma una agenda internacional, y todos los líderes firmaron ese acuerdo en Brasil. Ahora esta cumbre del G20 tiene nuevos acuerdos, en la cual estuvieron México, Brasil no se diga, de las cabezas de América Latina, como se dice, de las potencias de América Latina, potencias muy modestamente, pero bueno, potencias en América Latina. Ese es como que el balance que podemos estar haciendo de esos eventos internacionales en los cuales estuvo participando México. Y llegando al asunto de México, de lo que se vio desde la semana pasada a la fecha, hay una intención de retomar el nombre de López Obrador una y otra vez, a ver si provocan a López Obrador para que saque la cabeza de donde quiera que esté, a ver si dice algo. ¿Y para qué? No sé. Estamos hablando de una persona, López Obrador, que le ha dado una paliza una y otra vez a la oposición, y le ha dado una paliza una y otra vez a los medios de comunicación, y aún así lo siguen nombrando a ver si se aparece de alguna manera. El asunto fue en la semana pasada el nombramiento como por segundo periodo de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, se dice mucho de que no estaba ni en la lista de las personas que estaban consideradas para ocupar la presidencia de esa Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que de repente se apareció. Y ahí es donde aparece el fantasma de López Obrador, según los medios de comunicación de cobertura nacional, los corporativos, porque decían que fue impuesta Rosario Piedra Ibarra, nuevamente fue impuesta por López Obrador para hacerse cargo de esta comisión por un periodo más. Y que la orden venía de Palenque, ahora ya se refiere a Palenque, ya sabemos que se refiere al expresidente López Obrador. Y yo no entiendo cuál es la intención de insistir en que aparezca su peor pesadilla, ¿no?, de estos medios de comunicación y de esta oposición que no ha tenido manera de defenderse ante la abrumadora popularidad y ante la abrumadora carácter triunfador que ha tenido López Obrador sobre ellos. Dejen ustedes de si sus políticas públicas que emprendió en su sexenio fueron exitosas o no, al menos sobre este sector de medios y este sector de oposición, políticos de oposición, todas las batallas las perdieron, básicamente todas las batallas las perdieron, y aún así insisten en estarlo invocando para que se les aparezca el demonio. Una vez que supongamos que sacara la cabeza a López Obrador, que lo provocaran a tal nivel que dijeran, a ver, voy a decir esto, y que dijera, y por única vez voy a decir esto, no sé qué quieren ganar con esto. No sé, a fin de cuentas vende. En este caso incluso mencionar la palabra López Obrador vende para sus medios de comunicación. La verdad es que no lo sé. No sé por qué se sigue invocando a la fecha, porque el señor básicamente está retirado, básicamente está dejando gobernar a Claudia Sheinbaum,
respetó ese pacto que él mismo se propuso, de que me voy a ir a mi rancho y no voy a dar ni una entrevista, ya no van a saber de mí. Lo está cumpliendo. Dijo, me voy a retirar y voy a publicar, voy a escribir algún libro de mis memorias. Seguramente cuando esté ese libro lo va a dar a conocer, va a ser noticia de que López Obrador saque un libro más. No sabemos, ya veremos si se da una gira para que presente su libro, si se presente públicamente para presentar su libro o simplemente lo saque. ¿En qué momento lo va a sacar? No sabemos. Lo que sí parece es que en estos momentos, si bien ya lo tuviera, si es que ya tuviera avances, no sería prudente, porque precisamente una de las cosas que quieren hacer desde la oposición es hacer ver que Claudia Sheinbaum no es quien gobierna y quien gobierna es López Obrador. Entonces, para fines de seguir cuidando la imagen de Claudia Sheinbaum, no sería prudente que López Obrador apareciera ni siquiera con su libro, y mucho menos que hiciera una gira presentando su libro. Pero bueno, son cosas que nos llaman la atención, por eso las comentamos y ya veremos qué sucede. Pero ¿por qué todo este rollo, toda esta discusión, que además ya se apagó? Esto no duró ni una semana, esta discusión del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como en un segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se apagó en unos días, pero en su momento se dio justamente cuando hubo un sector de la oposición a la Cuarta Transformación que visitó a la Asamblea General, a uno de los organismos de esta Organización de Estados Americanos para denunciar la falta de derechos humanos en México. Lo que quieren es, insistimos, lo que quieren es seguir apuntalando el expediente de que en México no se atiende el cuidado de los derechos humanos, para en su momento usar esa arma para lo que ellos dispongan, para lo que la oposición disponga. Lo que sí es cierto, y vamos a recordarlo, es que se sigue y se va a seguir, se ha intentado, se sigue y se va a seguir intentando armar todo un expediente, toda una estrategia para, en dado caso, incurrir en algo que se le ha llamado lawfare, o bien un golpe de Estado, pero desde la vía que sea posible. Ya la última vía que tenía la oposición, que era el Poder Judicial, ya tampoco prosperó, ya también se acabó, ya no escuchamos de ningún tipo de oposición en ese sentido, pero el expediente intentan ahí engrosarlo, y ese expediente se engrosa de diferentes maneras. Unas maneras es cuando hay un proceso electoral, sucedió y no tuvieron éxito. Otra manera es cuando se acusa de corrupción, tampoco funcionó. Cuando se habla de violencia, de clima de violencia, ya también hubo toda una campaña aprovechando el proceso electoral en donde se hablaba de narcopresidente y narcocandidata, y tampoco funcionó. Y lo van a seguir intentando por otras vías. Por ejemplo, lo van a intentar cada vez que haya una catástrofe natural, van a buscar echarle la culpa a Claudia Sheinbaum, o bien a la Cuarta Transformación, o bien a algún gobernador. Y lo vimos con la gobernadora de Guerrero, con Evelyn Salgado, que mientras había un problema de catástrofe natural en su momento, sacaban cómo es que ella andaba cantando en una ceremonia que tuvo. Vamos, no tenemos ya derecho ni de cantar, ni de pasarla bien en un evento de tantos eventos que puede haber, tantos eventos políticos y tanta agenda pública que puede haber, y que de repente queramos cantar y ya no se pueda. Eso es un exceso, pero es un exceso que se entiende porque se va a intentar esto. Ese lawfare se intenta entonces por las vías de un proceso electoral, por las vías de hablar de un clima de violencia, como cotidianamente lo hacen los noticieros, como también se intenta hablar de manchar de corrupción, como se intentó de manchar de corrupción a López Obrador. No lo ha intentado todavía con Claudia Sheinbaum, pero vamos a ver qué sucede más adelante. Bueno, también lo va a intentar con estas catástrofes naturales. Cada vez que haya una catástrofe natural, van a darse cuenta de que van a intentar
manchar la imagen de Claudia Sheinbaum y su administración. Y finalmente también van a intentar esto de estar hablando de una mala administración. Lo hicieron también con López Obrador una y otra vez con diferentes temáticas, digamos, por ejemplo con esto de las farmacias que no tenían medicamento para enfermos con cáncer. En fin, hubo una serie de cosas que van a intentar, todas enfiladas en ese sentido, todas que abonen discurso, este ambiente de que no hay gobernabilidad en el país. Lo van a seguir haciendo una y otra vez. Algo importante que también se está dando, ya hablando de la agenda pública del país, hablando de la agenda de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que también es relevante, es el llamado presupuesto 2025, que más allá de estar analizando las cifras, por ejemplo, que se espera que crezcamos del 2 a 3% respecto del PIB, que sigue siendo bajo. 3% ya es relativamente alto, es un crecimiento a fin de cuentas, pero desde que México es neoliberal, y esto es de mediados de los años 80, hemos crecido desde los años 80 a la fecha, y particularmente de los años 90 a la fecha. Entonces llevamos 30 años con un crecimiento de 2%, promedio de 2%. Y entonces que este presupuesto 2025 hable de un crecimiento de 2 a 3%, todavía es moderado, todavía es lo que ha crecido México desde hace décadas. Es decir, todavía no hay ese gran crecimiento que esperaríamos que suceda. López Obrador prometió un crecimiento de hasta 5% en su momento, pensando que ya íbamos a tener las refinerías y toda la infraestructura que ha venido desarrollando, el Tren Maya, en fin. Ese 5% todavía no se ve en todo caso cercano, porque en últimos años hemos crecido muy bajito. Con la pandemia crecimos en términos negativos incluso, y resulta que para el 2025 se espera que crezcamos en no más de 3%. Sigue siendo modesto ese crecimiento. Pero bueno, más importante de esos datos, y que si déficit, que si no se quiere reducir el déficit, en fin, tantas cosas que son complejas desde luego, es importante ya sus programas que está enfocando la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, de las mujeres, de un programa llamado Mujeres Bienestar. El programa se llama Mujeres Bienestar, y en él ya está incluido el presupuesto para beneficiar a 1.2 millones de mujeres para que reciban su pensión. Una pensión que va para las mujeres de entre 63 y 64 años. Y la intención es que conforme pase un cierto periodo de tiempo, se alcance desde los 60 años. Por ahora, de entre los 63 hasta los 64 años, espera que se tenga esa pensión especial para las mujeres, en esa promesa que hizo Claudia Sheinbaum de atender a las mujeres en primer lugar. Y con esto ya se estará ejerciendo a partir de 2025 ese programa. En todo caso, los programas sociales que tenía López Obrador se amplían, ahora se ven ampliados con este nuevo programa Mujeres Bienestar, y en donde en esta primera etapa se va a beneficiar a 1.200.000 mujeres. Y también tiene una buena lógica esto de que se apoya a las mujeres, porque la verdad es que está comprobado que las mujeres en las familias son mejores administradoras que los hombres. No es lo mismo darle ese apoyo, ese beneficio económico al hombre, al jefe de familia, que a la mujer jefa de familia, digamos. Las mujeres han demostrado que son mejores administradoras en los gastos del hogar, quizá porque se preocupan más precisamente por el gasto de hogar, pensando precisamente en el concepto de hogar, que los hombres, que quizá estamos pensando en otras cosas. Esto incluso se ve, hay programas, por ejemplo, de microcréditos. Allí hay microcréditos, empresas de microcréditos como Microcréditos Santa Fe o Compartamos Banco, que son sistemas de microfinanciamiento que van desde los 2,000 pesos, 6,000 pesos, y han llegado hasta los 50,000 pesos, y preferentemente se les da el préstamo a las mujeres. En grupos solidarios se reúnen un grupo de mujeres a quienes se les va a dar esos montos de créditos
la metodología o el sistema es que entre todas pagan ese crédito. Se les llama créditos solidarios porque no hay garantías de por medio. No tienen que dar escrituras de nada para que reciban ese préstamo, o no tienen que dar la factura del coche para que les hagan ese préstamo. Son créditos, digamos que la palabra, pero en este grupo solidario, y está comprobado, está medido por esas microfinancieras que las mujeres garantizan el pago, que el pago se recupere 97%, 98%. Es un sistema organizado para las mujeres especialmente. Se les llega a prestar a los hombres, pero está enfocado principalmente a las mujeres. Vamos, las mujeres intuitivamente me refiero, o quiero pensar que la intuición se debe a esta intención de cuidado a la familia que tienen, es administrar bien esos recursos que se les dan. Y entonces me parece que tiene mucho sentido que este apoyo que se le va a dar a 1.200.000 personas de entre 63 y 64 años va a ser bien administrado. Desde luego va a ser un apoyo no para el cuidado de toda la familia, es un apoyo para la persona mayor que ya está en retirada, que posiblemente ya no trabaja o ya no está en condiciones de trabajar, pero ese dinero seguramente lo van a hacer rendir. Ese dinero les está cambiando la vida, según también hemos visto testimonios de las personas mayores que han recibido sus pensiones desde la generación de López Obrador, y ahora se amplía este programa social hacia las mujeres de entre 63 y 64 años para que después avance este programa para las mujeres a partir de los 60 años. Cambia las vidas de ellas y también lo vamos a ver cómo funciona este programa. Ya está garantizado, está en el presupuesto. Claudia Sheinbaum ya lo metió en el presupuesto 2025 y va a ser una realidad porque seguramente va a ser aprobado. Recordemos que este presupuesto 2025 lo acaba de presentar el secretario de Hacienda en la Cámara de Senadores, si no me equivoco, quizá en la Cámara de Diputados, cualquiera de los dos, y seguramente va a ser aprobado ese presupuesto público 2025 y con ello va a estar garantizado ese apoyo a 1.200.000 personas, 200.000 mujeres. Y el otro que tampoco hemos podido comentar mucho, el asunto de la política de vivienda que tiene Claudia Sheinbaum, ese paquete también dirigido a la construcción de vivienda también está ya contemplado para arrancar ese programa y para intentar construir, hablaban de 5 millones de viviendas de interés social en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Es una meta, pueden ser más, podrían ser menos también, es una meta, pero ya también está en el presupuesto del 2025 para que se arranque con esas casas de interés social. Y algo importante que no alcanzamos a decir la semana pasada, como comentamos esta nota, pero algo que no comentamos es toda la tragedia que pueden estar viviendo las familias que adquieren un crédito hipotecario, porque es un gran negocio este asunto de los créditos hipotecarios, en donde no solo la persona que adquiere una vivienda adquiere una deuda y la contrata con un banco, sino que este crédito hipotecario más otros créditos hipotecarios se conjuntan, el banco las conjunta en una cartera de créditos hipotecarios, lleva esa cartera que representa ese conjunto de créditos hipotecarios de las familias mexicanas, las lleva a la bolsa de valores como una carpeta de inversión, y esa carpeta de inversión se convierte en un bono, y ese bono se pone a la venta en el mercado bursátil, y ahí es donde están viniendo unos problemas muy muy importantes, porque de repente sucede, como han dado testimonio algunas personas, que han querido finiquitar su crédito que tienen con Infonavit incluso, que es una paraestatal, o bien con otra institución bancaria con la que asumió el crédito inicialmente. Quieren finiquitar su crédito y les dicen no podemos porque tu crédito ya no está conmigo. Resulta que tu crédito junto con otros créditos, con esa cartera de créditos, ya se le vendía a otra institución bancaria.
Y resulta que nuestro crédito como crédito, como título de crédito, ya no está en manos del banco con el que negociamos el crédito, sino que está en manos de otro acreedor. Se supone que se respetan las reglas de que fueron contratadas originalmente, por ejemplo en la tasa de interés que estamos pagando, pero no deja de haber cierta vulnerabilidad para el derechohabiente a fin de cuentas. Y vimos este sistema de carteras de crédito por créditos hipotecarios fue lo que llevó a la crisis financiera de 2008, que provocó una crisis global que le costó a cada nación miles de millones de dólares. A México, que en ese momento tenía unas reservas internacionales por 80,000 millones de dólares, le costó 40,000 millones de dólares recuperar su economía. Y a Estados Unidos le costó 700,000 millones de dólares. ¿Todo por qué? Porque precisamente este sistema estaba sobreinflado, digamos, y se colapsó. ¿Y quiénes pagan? Pues pagan los gobiernos, claro, y los gobiernos lo convierten, o el riesgo es que lo conviertan en deuda pública. Y esto de convertirlo en deuda pública es que todos lo pagamos. ¿Y cómo lo pagamos? A través de incremento de impuestos al IVA, por ejemplo, impuestos sobre la renta y tantos impuestos que podemos tener, terminamos pagándolo de esa manera. Esa es otra parte relevante precisamente de esta presupuesto 2025 de Claudia Sheinbaum, porque un año más, en un presupuesto más, dice que no se van a incrementar los impuestos para los mexicanos. Y ya nos tienen muy mal acostumbrados, y lo digo en el buen sentido, nos tienen muy bien acostumbrados de que este gobierno no ha intentado incrementar los impuestos que castigan directamente a los consumidores comunes y corrientes, digamos. Son muchos sectores los que claman una llamada reforma tributaria, y cuando se habla de reforma tributaria, a lo que están refiriendo es a incrementar impuestos. Todos los sectores, o amplios sectores, tanto de oposición como de las filas de la izquierda, de la llamada izquierda mexicana, también claman a que haya incremento de impuestos. Pero claro, la diferencia está en que la oposición quiera que sea una aplicación de impuestos parejo para todos los ciudadanos mexicanos, y desde la izquierda se habla de que estas tasas impositivas, tasas de impuestos, sean aplicables pero para los más ricos, para los que más tienen dinero. Bueno, está el debate, pero mientras tanto Claudia Sheinbaum dice, al menos por este año, no va a haber incremento de impuestos. Dice que más adelante se revisará, pero que en todo caso no va a ser generalizado, y ya se revisará a quienes se les aplican impuestos y de qué tipo. Bueno, esto ya se verá, pero mientras tanto, si algo tiene este paquete económico que se presentó en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es que una vez más los mexicanos no vamos a ver incrementados los impuestos. Esto implica retos, claro, porque de algún lugar el gobierno federal tiene que estar sacando recursos para sus proyectos. Pero la verdad es que lleva 6 años sacando recursos. ¿De dónde? El caso es que está sacando recursos para sus proyectos y está sacando recursos para esos programas sociales, y Claudia Sheinbaum está asegurando recursos para estos programas sociales que ahora está impulsando, tan solo estos dos que estamos comentando, para las mujeres y para vivienda, y el asunto del dinero se ha resuelto, y se ha resuelto también en buena medida precisamente por una mejor o una más eficiente recaudación tributaria. Es que pareciera que no es que hay que cobrar más impuestos, sino que hay que cobrarlos de manera eficiente. Y pensemos en nuestros municipios, donde quiera que vivimos, y pensemos si son eficientes las recaudaciones de sus impuestos. Y la verdad es que en términos de municipio, que los municipios también tienen derecho a estar cobrando ciertos impuestos, como el impuesto predial, pues resulta que no son tan eficientes. Son diferentes los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y el gobierno federal, y tal parece que al menos el gobierno federal está siendo muy eficiente en cobrar los impuestos, y de ahí que no se ve obligado a incrementar los impuestos que nos afectan al ciudadano común, al consumidor común. No nos han incrementado entonces el IVA
ni el impuesto sobre la renta, ni la tenencia, en fin. La tenencia ya es estatal más bien, y en cuanto a tenencias, está la idea de que no pagamos tenencia, pero sí nos cobran la emisión de placas, y en Michoacán al menos la emisión de placas son caras, y bueno, ¿qué resultados da? Ya cada quien podremos hacer nuestra evaluación, porque este es un impuesto estatal en todo caso, o un servicio estatal. Se nos acabó el tiempo y vamos a terminar entonces por ahora. Ya no comentamos de cómo va el asunto de la convocatoria para jueces, ministros y magistrados, que está abierta y que cierra este próximo 24 de noviembre. La convocatoria es menos para entregar papeles. Se habla de que hay, o al menos en esta semana pasada hubo poca afluencia, pero también se sabe que como buenos mexicanos dejamos las cosas un poco para el final, y se habla también que en estos días de esta semana ya están fluyendo, que ha habido más interés, que han habido más solicitudes presentadas, porque son solicitudes presentadas por internet, y la invitación que hace el gobierno federal, que hace el Poder Judicial y que hace el Poder Ejecutivo es atender esa convocatoria para todas aquellas personas que han tenido carrera de abogado y que quieran ser jueces, ministros, magistrados, que atiendan esa convocatoria. Se tienen que atender, o se tienen que recibir más de 5,000 solicitudes, así que tal parece que hay espacio para recibirlas, y para, a fin de cuentas, asignar cargos de poco menos de 1,800 cargos en este sentido. En fin, vamos a ver qué resulta. Sí se ve, por lo que hemos estado viendo, que es un proceso complejo, no deja de ser complejo, tan complejo que el propio Instituto Nacional Electoral ya solicitó una prórroga de 3 meses para que se difiera el proceso electoral de jueces, ministros y magistrados de 2025. Se espera que sea para el 1 de junio, pero el INE hoy está pidiendo que se aplace este tiempo para el 1 de octubre. Y vamos a ver qué hace. Es una solicitud que se hace en la Cámara de Senadores, y vamos a ver qué decide en todo caso el Poder Ejecutivo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, respecto de esta solicitud que hace el INE. El INE lo que está pidiendo es que se aplace 3 meses por las razones particulares que tiene el INE para organizar esta elección 2025 de esos jueces, ministros y magistrados. Y estaremos atentos, vamos a ver qué sucede. Yo les voy a dar las gracias por hoy, para que nos vayamos a descansar, y nos estamos viendo la próxima. Le agradezco mucho a Felipe, que siempre está atento, a Gerardo, que siempre nos permite estar dando nuestros puntos de vista, y a Carlita, que también siempre está atenta a que las cosas funcionen bien. Gracias y nos estamos viendo. Código Libre.